nuevas escuelas en las distintas regiones del país, resultado de la falta de profesores en el medio urbano y rural, era evidente al paso de los años. Es así como surgen las escuelas normales, siendo esta una contribución de relevante importancia en tradiciones pedagógicas y una herencia para la identidad normalista, en el contexto de la historia de la educación en México. Muy buenas tardes. En el marco del 138 aniversario del normalismo en el Estado de México, el día de hoy, lunes 1 de junio de 2020, la Escuela Normal de Sultepec tiene a bien recibir y darles la más cordial bienvenida a maestros, alumnos y público en general, quienes serán partícipes del panel Las prácticas de la lectura en la escuela secundaria. Como escuela normal con nuestras licenciaturas en español, tenemos un fuerte compromiso hacia la educación en México. Por tal motivo, el objetivo de este panel es dar a conocer cómo se desarrollan las prácticas de la lectura en educación secundaria, compartiendo propuestas didácticas de los planes de estudio 2017 en secundaria, lengua materna y el plan de estudios de educación normal 2018, de la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje del español en educación secundaria. La capacidad y gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Tengo el gusto de presentar como participante en este panel a la profesora en formación Berenice Cruz Rodríguez con el tópico Las competencias lectoras y sus desafíos en el siglo XXI. Buenas tardes, gracias. Quiero destacar la participación de la doctora en educación Anet Lucía Hernández Roque, quien ha sido docente de la asignatura de español en secundaria durante 8 años. Actualmente labora en la Escuela Normal de Sultepec y participa activamente en la investigación educativa. Hoy, en este panel, hablará de enfoques de la enseñanza de la lectura. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, público que nos escucha. Bienvenidos. Es un placer recibir a Dulce Rosario Ramírez de Santiago, profesora en formación de esta escuela normal, quien nos hablará sobre situaciones didácticas para mediar la lectura con diferentes propósitos. Bienvenida, Rosario. Hola, muy buenas tardes, gracias. Finalmente, permítanme presentarme. Soy la maestra Mireya López Flores y agradezco a la dirección de la Escuela Normal por la invitación a moderar este panel. Instrucciones generales. Para las panelistas, cuentan con 10 minutos para su participación. Previo al minuto, me permitiré levantar la mano. Esto indicará que su tiempo está por terminar. A la audiencia les hago la invitación para estar y también para escribir en el chat sus interrogantes con su nombre completo, la escuela donde laboran o bien donde estudian, según sea el caso, y mencionar alguna pregunta que ustedes quieran hacer a nuestras panelistas. Al final de las intervenciones de las panelistas, habrá una segunda ronda donde se leerán estas preguntas derivadas del chat para que nuestras panelistas nos hagan favor de contestarlas. En este tiempo de confinamiento, es importante recordar que la mejor manera de viajar es mediante una buena historia o un buen libro. Las prácticas de la lectura en la escuela secundaria. El tema que nos reúne en este panel. Bien, iniciamos con la participación de la docente en formación de esta institución, Berenice Cruz Rodríguez, con las competencias lectoras y sus desafíos en el siglo XXI. Adelante, Bere, te escuchamos. Gracias. Buen día a todos los que me ven y me escuchan. Una de las principales competencias que propone aprendizajes clave para una educación integral es la comprensión lectora. Es por eso que me enfocaré en ella, ya que para mí es una de las más importantes para la formación de un lector competente. Comenzaré por definir qué es la comprensión lectora. Primero, ¿qué es comprensión? Comprensión es la facultad o la facilidad que tiene todo el ser humano para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas. ¿Qué es leer? Como sabemos, leer es un proceso de interacción entre el texto y el lector.
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Antes que nada, leer es establecer un diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. Leer no es más que un acto de razonamiento. Entonces, ¿qué es la comprensión lectora? Bueno, desde los años 60 y 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación o simplemente denominar las palabras. Con el paso del tiempo, algunos docentes utilizaron la estrategia de plantear interrogantes a sus alumnos sobre el texto que habían leído, de acuerdo a la taxonomía de Barrett para la comprensión lectora. Yo puedo definir a la comprensión lectora como la capacidad con la que cuenta todo el ser humano para entender, analizar, interpretar y finalmente reflexionar sobre un texto. Puedo llegar a esta conclusión gracias a todos los textos que hemos leído en el curso de didáctica de la lectura de mi licenciatura. Bueno, algunos puntos importantes que les quiero compartir es que cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo. Yo me he dado cuenta de esto gracias a mis prácticas de conducción en las escuelas secundarias. Me he percatado que los estudiantes al momento de leer y comprender, no solamente explorar el texto, están aprendiendo y lo podemos percibir cuando les haces una pregunta y te contestan no de manera literal, sino que le aportan sus experiencias o sus opiniones. Es importante saber que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. Si no hay interacción, no puede haber comprensión. Para este proceso de comprender, el lector relaciona la información que está establecida en el texto y la relaciona con la información que está almacenada en su mente, que son conocidos como los conocimientos previos. Bueno, la comprensión lectora la podemos dividir en 3 niveles y es importante darlos a conocer a ustedes, saber en qué consisten y saber en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el primer nivel es el literal. Creo que este es el nivel en el que todos nos encontramos. Bueno, al principio, es donde identificamos y comprendemos la información que explica el texto, pero de manera literal. O sea que el lector solamente conoce el significado de las palabras y es capaz de interpretarlas literalmente. Después viene el nivel inferencial. Aquí es donde el lector añade su experiencia personal y su intuición, y de esta forma puede llegar a tener una comprensión más profunda y amplia del texto. Es donde el lector es capaz de interpretar lo que el autor quiere comunicar a través de sus ideas plasmadas en el texto. Y después viene, por último, el nivel crítico, el nivel más alto que debe de alcanzar un lector. Es donde nosotros emitimos un juicio sobre el mismo. En este nivel de lectura se basa más que nada en la evaluación del contenido en base a nuestros conocimientos previos sobre un tema cualquiera. Bueno, después de esto quiero compartir con ustedes algunas sugerencias que podemos implementar para que nuestros estudiantes logren ser lectores competentes o de alguna manera inicien este proceso. Bueno, como primer punto, para llegar a la comprensión lectora se puede iniciar con una lectura explorativa. Esto quiere decir que el alumno empiece a relacionarse con el texto de manera rápida y empiece a leer varias veces y ya después empieza con la lectura comprensiva en donde se pregunta qué voy a leer, para qué lo voy a leer y cómo lo voy a leer. Algunas estrategias que puede utilizar el estudiante es subrayar el texto, investigar las palabras que no entiende en alguna enciclopedia o en algún diccionario, y más que nada identificar ideas principales o ideas secundarias y empezar a relacionarlas. Existen algunos condicionamientos o desafíos para la comprensión lectora en la actualidad. La comprensión lectora en pleno siglo XXI es una competencia que vemos muy escasa o muy poco desarrollada. Leer es un privilegio que muy pocas personas lo tienen. No hemos sabido democratizar la lectura y leer no es un bien común compartido por todos. Bueno, algunos condicionamientos que puedo mencionar es el tipo de texto, ya que todos los textos se organizan de distintas maneras y por lo tanto se comprende de diferente manera. También las actitudes. Aquí entra un punto muy importante, que es el gusto hacia la lectura. Si un estudiante puede tener todas las habilidades,
microhabilidades para poder comprender un texto. Pero si no tiene una buena actitud o un gusto hacia la lectura, no lo va a lograr. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes vean la lectura como una forma de aprender, de comunicarse, de adquirir un lenguaje más amplio, un vocabulario más amplio, no como una tarea más o como algo que los estrese. Y esto me lleva a otro desafío, a otro condicionamiento, que es la motivación, que es nuestro papel como docentes. Nosotros debemos de convertir a la lectura en un reto estimulante para nuestros alumnos. No debemos de hacer que la lectura sea algo forzado para ellos, sino que sea algo que lo vean como un gusto. Y también, como sabemos, cada individuo aprendemos y comprendemos de diferente manera. Yo no voy a lograr una competencia lectora como es la comprensión, igual que lo está haciendo mi compañero o igual que lo está haciendo mi docente. Entonces debemos empezar por ver cuál es el nivel de decodificación que tienen los alumnos para de ahí partir a implementar estrategias, ya sean los esquemas o el subrayado, etc. Y después, como último desafío, quiero mencionar las tecnologías, que es algo que hoy en día es un bien y es un mal. Las nuevas tecnologías pueden influir en la lectura como un distractor. A veces por estar en redes sociales o estar con tu celular o en videojuegos, dejas la lectura a un lado. Ves más importante estar en este tipo de cosas. O también las tecnologías influyen como modificadores de lectura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un libro ya es resumido en internet, tú ya tienes la tarea de comprender lo que la persona que lo resumió comprendió. No sé si me explico. O sea, ya tienes doble tarea, ya no estás comprendiendo el texto desde la raíz, sino que estás intentando comprender lo que otra persona comprende, y es aquí donde se dificulta la comprensión. Y bueno, quiero terminar con una interrogante. Nosotros, maestros, ¿qué hacemos desde nuestro papel de docentes para enfrentar estos desafíos? Y como fin, lograr la comprensión lectora y otras competencias más en nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Bere. Efectivamente, como tú comentas, la comprensión lectora es un proceso en el que se ha descubierto que el alumno va a construir esa comprensión de acuerdo a esos esquemas mentales que tiene. Ajá. La comprensión no se deriva únicamente del texto, sino que él ya tiene unos conocimientos previos, ya tiene una idea, tiene un conocimiento, lo relaciona con el nuevo que ha adquirido en el texto, y es así como logra construir una comprensión diferente. De tal manera que un libro puede interpretarse de diferentes maneras, dependiendo los esquemas mentales o los conocimientos previos que pueda tener la persona que lo lee. Muchas gracias, Bere. Continuamos con la doctora Anet, especialista en español, lengua materna. Adelante, maestra, la escuchamos. Muchas gracias, maestra. Pues muy buena tarde al público que nos escucha. El día de hoy voy a partir desde mi participación en poderles compartir cómo ha sido esa experiencia de abordar los enfoques de la enseñanza en la lectura. Siempre he sido parte de la enseñanza de la lengua, y el día de hoy pues voy a partir de dos conceptualizaciones. Primero, los enfoques de la enseñanza, y posterior, cómo es que las prácticas sociales del lenguaje son el eje central de la lectura. Hablaré de los enfoques de la lectura, del enfoque de la enseñanza directa, del enfoque integral, del enfoque constructivista y del enfoque sociocultural. ¿Por qué hablar del primero, de la enseñanza directa? Es muy importante y bien reconocido que nosotros como docentes les enseñamos a los niños mediante sonidos. Entonces, la primera principal característica de este enfoque es decirles que este enfoque está sustentado en que nosotros como docentes le enseñamos al niño mediante sonido, mediante el canto, mediante música. Podamos hacer un traspaso a un enfoque integral, mostrándole al niño ese sentido que tiene la letra, la palabra, la oración y el texto. Es decir, enseñar la relación entre nuestro lenguaje
constructivista, cuando creamos situaciones reales para el niño, cuando le mostramos al estudiante de secundaria situaciones donde él tiene que enfrentarse al texto oral y donde tiene que interactuar con otros para ir construyendo. La principal característica de este enfoque constructivista es la interacción entre coetáneos, es decir, entre estudiantes de secundaria. Y finalizamos con el enfoque sociocultural, que es el que actualmente rige nuestros planes y programas de educación secundaria. Este enfoque sociocultural bien parte desde que nos permite la intención del estudiante, del docente, del texto, y que también pretende que ambos puedan ir integrando con una comunidad de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué mencionar? Es decir, que de estas situaciones auténticas que nosotros como docentes le planteamos al niño, él pueda abrir el texto, él pueda la manera de qué decir, él pueda textualizar, pueda adaptar y pueda revisar y reconstruir para poder compartir mediante alguna estrategia de sus compañeros. En este enfoque, estos enfoques los hemos visto, partimos de primero en comparación que se lleva a cabo en educación preescolar, donde a los niños les enseñamos mediante los ruidos. Llegamos a un nivel de educación primaria, donde ya le mostramos al niño la letra, la palabra, la oración y un tipo de texto, que es lo que principalmente se pretende. Y cuando nosotros lo recibimos en secundaria, ya vamos a ser constructivista, porque el estudiante ha partido de reconocer la parte fonológica, semántica, sintáctica de la lengua. Y ya nos permite a nosotros crear elementos comunicativos formales para que hagan la construcción de lo que lee o la reconstrucción del texto leído. Porque con eso no me refiero a que específicamente buscamos significado, sino que gracias a la interacción con otros va a poder reconstruir significados. ¿Y por qué cierro con esta parte? El enfoque que actualmente lengua materna tiene en educación secundaria está enfocado a sustentar las aportaciones de psicolingüística y psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito, y asimismo tomar las decisiones de las prácticas de lectura para ponerlas en práctica en un determinado contexto. Esto obviamente a nosotros nos va a poder permitir cerrar los propósitos de educación secundaria que vienen establecidos en aprendizajes clave para una educación integral y que son tres muy importantes. El primero tiene que ver con ampliar el conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos. Un segundo tiene que ver con utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. Y un tercero, expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. Estos tres propósitos nos van a llevar al logro de las prácticas sociales del lenguaje en lengua materna español. ¿Y cómo yo llego a las prácticas sociales del lenguaje? Si el enfoque de lengua materna nos dice que debemos desarrollar esas prácticas sociales del lenguaje mediante prácticas de lectura y mediante las aportaciones de la psicolingüística y de la psicología constructivista, pues las vamos a lograr con esa interacción entre los niños, pero también desde nuestro enfoque docente, es decir, diseñando situaciones didácticas acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes y del grupo al que atendemos. Quiero partir aquí en poderles compartir una experiencia que he tenido frente a secundaria. ¿Cómo es que hago ese ajuste para trabajar con ellos? Entonces, al recibir a los grupos de educación secundaria, se hace un diagnóstico, pero no de quién puede sino de quién es en ese hábito lector, en esa iniciación literaria, en ese conocimiento y acercamiento que tienen en el texto. Bien, en ese hábito lector que ya prevé. Y cómo ir fortaleciendo esa parte de estudiante lector.
Bien, posterior a esta diagnóstico de grupo, voy a solicitar cambiar de máquina porque me informa que no me escucha bien. Entonces, maestra Mireya, que me permita un minuto en lo que me cambio de máquina, por favor. Sí, claro, doctora Anet. Bien, pues les ofrecemos una disculpa. Como ustedes saben, en esta región es común que se tengan fallas con el servicio de Internet. Entonces les ofrecemos una disculpa. Leo aquí en los chats que efectivamente pues no tenemos buen audio. Vamos a darle un espacio a la doctora Anet para que se cambie de máquina y podamos escuchar esas experiencias tan importantes que tiene por compartir con cada uno de ustedes que nos están escuchando. Les hago la invitación a las preguntas que compartir aquí con las panelistas. Le colocan su nombre completo, también la escuela de procedencia, donde estén trabajando, donde estén laborando, y por supuesto la pregunta. Les mandamos también saludos a todos los egresados de esta Escuela Normal de Sultepec, que han sido bastantes generaciones, entonces pues esperamos su participación por medio del chat, si gustan hacer algunas preguntas, algún comentario. Estoy lista, maestra. ¿Podemos continuar, por favor? Claro que sí, doctora. Adelante, la escuchamos. Gracias. Bien, pues volvería a reiniciar con mencionar por qué la importancia de trabajar las prácticas sociales del lenguaje en educación secundaria y cómo están divididas estas. Partiremos de que actualmente nuestros planes y programas de estudio en educación secundaria marcan estos modos o pautas de interacción en 3 ámbitos. El primer ámbito de estudio, el segundo de literatura y el tercero de participación social. Todas y cada una de ellas desean fortalecer y desarrollar en nuestros estudiantes de secundaria lo que es el acercamiento hacia la lectura. Pero hay uno específicamente en el que sí quiero hacer énfasis, que es en el ámbito de estudio. Este ámbito de estudio en primer grado, en segundo grado y en tercer grado vienen fortaleciendo lo que es la lectura, por mencionar. En primer grado se trabaja la práctica social del lenguaje titulada Participa en la presentación de libros. Segundo grado de secundaria, en el ámbito de estudio, se habla sobre la práctica social del lenguaje que tiene que ver con compartir textos propios en eventos escolares. Y una tercera práctica social del lenguaje en tercer grado de secundaria tiene que ver con el diseñar un plan de lectura personal y compartirlo con la comunidad escolar y familiar. ¿Por qué vemos este entrelazar de las prácticas sociales del lenguaje? Pues si bien les había yo mencionado, es parte del enfoque pedagógico que actualmente nos rige. Entonces, el hecho de que nosotros como docentes podamos fortalecer estas prácticas sociales del lenguaje en el estudiante, desde que partamos de un acercamiento, en un segundo momento de un compartir con la comunidad escolar y en un tercer momento poder cerrar con diseñar ese plan de lectura, es decir, que ya nos hagamos lectores autónomos. Y esta aislación que les menciono de estas 3 prácticas sociales del lenguaje es donde podemos ver cómo se dan las prácticas de lectura en educación secundaria. Ahora bien, mencionaré un ejemplo que ha sido de mucho significado para mí como docente de español en secundaria y hablaré de esa práctica social del lenguaje de primer grado en educación secundaria, donde mis estudiantes en secundaria han participado en la presentación de libros. Comentaré en este momento el desarrollo de esa secuencia didáctica, cómo la he implementado y qué ajustes le he hecho ante el grupo de clase que tengo. Primero, cuando recibo mi grupo en secundaria, hago un diagnóstico, pero no un diagnóstico de la persona, de la edad, del año, sino del diagnóstico como lector, como estudiante, es decir, ¿qué tanto tiene como en su iniciación literaria? ¿Cómo es? ¿Ya es lector? ¿Tiene el gusto? ¿Tiene el interés? ¿O debo yo fortalecer ese hábito lector?
Entonces, cuando yo ya tengo ese reconocimiento en porcentajes o en cualidades como grupo de personas, puedo yo diseñar secuencias didácticas atendiendo esas características. Y viene aquí la implementación de los enfoques que yo les decía. Es decir, dependiendo al estudiante yo adapto. Requiere de un enfoque fonológico. Requiere de un enfoque integral. No, voy a aplicar un enfoque ya sociocultural porque la mayoría de mis estudiantes ya son lectores, entonces debe tener ese acercamiento. Haciendo ya esos pequeños subgrupos para poder permitir la interacción, los llevo a las bibliotecas escolares, de aula y de la comunidad, donde ellos pueden hacer la selección de los textos que tienen a su alcance por grupo, por gusto y por interés, y los tienen al alcance, ya sea para la clase o ya sea para su casa. Cuando ellos tienen esa interacción y ese acercamiento con el texto, ya regresan 2, 3 sesiones posteriores y pueden socializar con sus compañeros. ¿Qué están leyendo? ¿Por qué eligieron ese libro? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué han encontrado en él? ¿Cuáles son los conocimientos nuevos que han adquirido? ¿Cómo han fortalecido esos conocimientos previos? ¿Y cómo es que sugieren ese compañeros? Cuando ya se hace esa pequeña discusión entre grupos es cuando ellos ya empiezan a diseñar su plan de acción de cómo ir presentando ese tipo de texto. Y de ellos mismos surge en qué evento comunicativo formal darlo a conocer. Es decir, si coincidí con 2 o 3 compañeros para ese texto, pues nos organizamos de tal forma que entre los 3 podamos compartirlos a mis demás compañeros, a mis compañeros maestros o a la comunidad escolar. Y si se presta, en ocasiones se daría a la comunidad social. ¿Por qué comento este caso? Estuve trabajando en una comunidad donde se perifoneaba todos los eventos artísticos, culturales y sociales, entonces eso me permitía que también los estudiantes ahí pudieran hacer la promoción y la presentación de sus libros y de lo que estaban encontrando en secundaria. Cuando ya se organizan cuando ya se organizan esos eventos comunicativos formales y se hacen las presentaciones, ya nosotros podemos hacer una reflexión y una valoración, estudiantes, docentes, de lo que es la secuencia didáctica, de lo que hemos llevado a cabo. Y es decir, ¿cómo llegamos a una biblioteca escolar o de comunidad y seleccionamos nuestro texto? ¿Cómo interactuamos? ¿Y cómo es que cerramos el gusto por la lectura y decimos, yo quiero seguir leyendo esto? Yo quiero conocer esto que tiene mi compañero. Maestra, ¿qué me puede sugerir o proponer? Entonces, ese es un proceso, obviamente, reitero, es de tiempos precisos, no se lleva a cabo, digamos, en una semana, ¿no? Es una situación didáctica planeada para 15, 20 días y que lleva como resultado, les vuelvo a reiterar, la evaluación formativa y las devoluciones que nos hacemos entre estudiantes, docente, estudiantes, estudiante, para corroborar qué vamos encontrando. Cuando cerramos ya ese proyecto, ya podemos nosotros ir fortaleciendo en cada uno de los estudiantes su estilo y acercamiento hacia la lectura. Ahora bien, ya para cerrar mi participación, solamente quisiera compartir una invitación a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes. Docentes, compañeros maestros, seamos ejemplo de lectura, seamos personas que compartamos lo que leemos y lo que diseñamos para nuestros propios estudiantes. Es decir, no quedarnos con esas planificaciones, con esas secuencias didácticas. Yo creo que es compartirlas para que se puedan poner en práctica en otros contextos educativos. También demos acompañamiento a ese estudiante, ya les decía yo, a ese estudiante que ya tiene el hábito o que no tiene el gusto por la lectura, o bien aquel estudiante que tiene mayor interés para ir acrecentando su competencia lectora. Ayudemos a introducir a los estudiantes a la lectura, estimulemos la lectura crítica y sobre todo desarrollemos una autonomía de lectura. Ese es nuestro principal propósito, estimados maestros, desarrollar la autonomía de la lectura. Yo sé que es un proceso, yo sé que es un momento, digamos, es nuestra mayor meta, pero somos promotores de la lectura y como ello, pues debemos de desarrollar esa autonomía. Estimado padre de familia, fortalece esa iniciación literaria que tiene tu hijo, tu hija, y
Ayúdanos a que nuestras actividades y estrategias diseñadas en el ámbito educativo se vean fortalecidas cuando tu hijo regresa a casa. Es una petición y un agradecimiento porque estás tú detrás de este trabajo colaborativo. Y estimado estudiante, eres la esencia personal de la lectura. En ti recae nuestro trabajo como docente y como formador de nuestro sistema educativo. Agradezco y cierro deseándoles buena tarde. Agradezco la participación de la doctora Anet. Quiero rescatar algunos elementos que me parecieron importantes sobre su participación. Nos hablaba acerca de crear alumnos lectores. Esto es realmente complicado, puesto que sabemos que el contexto en el que nos desarrollamos se encuentra un tanto limitado, ya que no es muy común que tengamos un contacto directo con la lectura. Sin embargo, como docentes, presentamos este reto, ¿no? Por la mañana, no sé si alguien se haya dado la oportunidad de estar en la conferencia que nos compartió el doctor Rodolfo Castañeda y el doctor Miguel Hernández Vergara. En específico, el doctor Rodolfo nos hablaba acerca de los docentes reflexivos. Entonces, yo creo que aquí es importante que nosotros como docentes reflexionemos qué tanto estamos en posibilidad nosotros de inducir a nuestros alumnos hacia la lectura. Si nosotros realmente tenemos esa motivación por la lectura, si tenemos ese hábito por la lectura, seguramente nos será mucho más fácil enganchar a nuestros alumnos. Pero si nosotros como docentes no contamos con ese hábito, no nos interesa tanto la lectura, yo creo que nos va a costar un poco más enganchar a nuestros alumnos. Entonces, yo creo que habrá que hacer esta reflexión como docentes, pues porque realmente gran parte de esto está en nuestras manos. Hacer que nuestros alumnos, sobre todo en nivel básico, primaria o secundaria, motivarlos para que se inicien en este ámbito de la lectura. Bien, otra cosa también importante es que efectivamente si bien la educación tiene una fuerte presencia para motivar a los alumnos en esto de la lectura, también es cierto que no solamente es cuestión educativa. La lectura más bien es una situación sociocultural. Entonces yo creo que aquí cabe resaltar la invitación que hace al final la doctora, porque ella nos menciona y nos hace como esta invitación tanto a padres de familia como a los docentes, para que apoyemos a nuestros niños a iniciarse en este ámbito de la lectura. Entonces yo creo que es una situación sociocultural que nos compete a todos, para que el día de mañana tengamos a personas adultas con cierto agrado por la lectura y en consecuencia, pues personas con una visión mucho más amplia de la vida. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la docente en formación, Dulce Rosario Ramírez de Santiago, quien siente una pasión por la lectura, porque considera que es una manera de explorar el mundo e ir más allá del contexto que nos rodea. ¿La escuchamos, profesora en formación? Sí, gracias. Hola, muy buenas tardes a mis compañeras y al público en general que me escucha. Para iniciar mi intervención, quisiera hacer mención de la situación de la lectura en el país. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015-2018 en Conaculta, la actividad de leer fue mencionada por un 21%, siendo la quinta acción recreativa realizada por la población, lo cual es de preocuparse porque, tal y como lo menciona Joseph Addison, la lectura es a la mente lo que le ejercita el cuerpo. Es decir, la lectura es ese eje fundamental del desarrollo humano e integral de los ciudadanos. Bien, el asunto que me concierne dentro de este panel tiene que ver con las situaciones didácticas para mediar la lectura con diferentes propósitos. Recordemos que una situación didáctica es un escenario de aprendizaje, un conjunto de actividades que articuladas entre sí propician que los estudiantes desarrollen una competencia. Y en el caso de la lectura, el propósito debe ser el de convertirse en un lector competente,
¿Qué quiere decir? Convertirse en un lector capaz de reflexionar sobre su propia actividad lectora, llevando a cabo procesos cognitivos que van desde una primera visualización del texto, percepción de su contenido, lectura, análisis y finalmente pues la comprensión del mismo. En secundaria resulta un reto que los estudiantes sean lectores competentes. ¿Por qué? Porque actualmente los medios electrónicos envuelven a los adolescentes en cualquier actividad, menos en la lectura, que es una herramienta importante para mejorar su aprendizaje y con ello su cultura, tanto letrada como general. Es por ello que nosotros como docentes debemos diseñar situaciones didácticas para intervenir la lectura con diferentes propósitos, entre los cuales puede encontrarse, en primer lugar, el de formar lectores autónomos. De nada sirve obligar al alumno a leer si no lo va a hacer con pasión, no lo va a hacer por gusto y sino por obligación y sin iniciativa alguna. Está claro que los alumnos solo se formarán como lectores autónomos si pueden ejercer como tales en el aula. Es por eso que la institución educativa es de vital importancia en este proceso. Es ahí donde se le dará la oportunidad al alumno de participar en lecturas y perder quizá el miedo a oralizar, frente a un público. Podría hacerse en honores a la bandera, al término de un proyecto, exponiendo los resultados de un proyecto de participación social. El papel del docente inicia desde su importante tarea de motivar al alumno, incitarlo a leer, iniciando por algo que le guste o del tema que le llame la atención. Tal vez podría ser una buena estrategia que interactúen o dialoguen con un sujeto lector, que él les comente su experiencia y les diga, miren, yo leí este libro, les recomiendo este autor, porque habla de temas que a ustedes les pueden interesar o que van acordes a su etapa en que están viviendo. Bien, luego de que el alumno sienta ese placer, ese gusto por la lectura y se sienta motivado a hacerlo por sí mismo, podría continuar por desarrollar textos para compartir, quizá no muy largos, no muy complejos o no muy bien estructurados, pero sí de su autoría, creativos y de su producción. De esta manera encontrará otro propósito de leer, producir. Al irse introduciendo en este mundo de la lectura, en el maravilloso mundo de las letras, el lector de secundaria irá encontrando un sinfín de propósitos, entre ellos comunicarse con un lenguaje más amplio, más formal, más fluido, seguir instrucciones correctamente, ser una persona más culta, más conocedora, más sabia, distinguir entre los diferentes tipos de texto y su finalidad, conocer distintos autores, épocas, sus ideas, sus pensamientos, sus formas de redactar, mantenerse informado de lo que pasa más allá de su contexto y lo mejor de todo, darle rienda suelta a la imaginación, a la creatividad y hasta cierto punto reducir el estrés. Todo esto va a derivar en una competencia lectora, en una competencia reflexiva, que va a permitirle al alumno ir más allá de solo leer. Podría después hacer crítica literaria de un libro que leyó y le gustó, reconocer dentro de un texto narrativo, por ejemplo, el marco histórico literario, la cronología de la historia, el tema, el tiempo, el espacio, los recursos literarios y las figuras literarias de las que hace uso y el vocabulario que maneja. Es importante resaltar también que el alumno no solamente va a leer por gusto, sino también por necesidad. Es ahí donde el docente debe entrar para despertarle esa necesidad y persuadirlo a que lea. Por ejemplo, si al alumno le gustan los temas astronautas o todo lo relacionado con los astronautas, el maestro podría persuadir. ¿Sabes quién fue el primer astronauta que pisó la luna? ¿Sabes el equipamiento que utiliza un astronauta? No, pues no. Mira, entonces te recomiendo este libro. Este libro trata sobre eso. Léelo y explora más allá. Con ello te fortalezcas tu conocimiento y finalmente tu aprendizaje. Bien, finalmente quisiera terminar mi intervención mencionando una frase de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos.
En el caso de los chicos de secundaria, ellos no solo van a leer para ignorar menos, sino también para desarrollar más y con ello aprender más. Gracias. Gracias a ti, Dulce Rosario. Muchas gracias. Bien, dos cosas importantes que mencionó la profesora en formación Dulce Rosario. Es importante que como docentes les demos el acompañamiento a nuestros alumnos. Sucede que en ocasiones cuando entramos al salón de clases les pedimos a nuestros alumnos que elaboren un resumen, que elaboren posiblemente un esquema, pero a veces no sabemos si realmente el alumno está en posibilidad de hacerlo. Entonces, es importante, independientemente del nivel, realizar un acompañamiento para valorar qué tanto el alumno está en posibilidad de hacer lo que nosotros le pedimos. Entonces, es importante no perder de vista esto, el acompañamiento que nosotros como docentes les debemos de dar a nuestros alumnos independientemente del nivel. Nos hablaba también acerca de darles como esa libertad a los alumnos para que se puedan iniciar, para que se sientan en confianza y poder iniciarse en este mundo de la lectura. Sabemos que cuando una persona está motivada por hacer algo, es más fácil que lo realice. Entonces, a veces es importante que se les dé esa apertura para que los niños o los adolescentes de secundaria decidan qué leer. Obviamente, establecer algunos criterios. Sin embargo, sí es conveniente que se les dé como esa libertad para que elijan cierta bibliografía con la que se sientan más cómodos y de esta manera sea más fácil que se inicie en estas actividades lectoras. Muchas gracias, Dulce Rosario. Bien, pues hemos llegado al final de esta primera parte donde nuestras panelistas nos comparten sus investigaciones y sus experiencias en el aula y pues vamos a dar paso a la nueva ronda en la que vamos a dar lectura a las interrogantes que ustedes nos presentan aquí por medio del chat. Sigo haciendo la invitación para que nos compartan algunas interrogantes, sea por medio del chat o bien de manera oral. Pueden activar su micrófono si así lo quieren hacer, para que de manera oral ustedes mismos nos planteen sus interrogantes. Inicio por leer una de las preguntas que está aquí. No nos dejaron sus datos completos, sin embargo voy a dar lectura a esta interrogante que está dirigida a la doctora Annette. Si nos escuchas, Annette, de favor. Dice, saludos, doctora Annette. ¿Cómo puede diagnosticar el nivel de la lectura? Gracias. Bien, partiré de comentar la experiencia secundaria, principalmente decir que se hace de dos formas, de manera oral y de manera escrita. ¿Por qué? ¿Y cuál es el motivo? He estado en contextos semiurbanos donde la numeración de grupos es arriba de 50 estudiantes, entonces se tiene que hacer por paso, digámoslo así. En el primer momento, que es el diagnóstico escrito, se le hacen interrogantes al niño donde empiece a describir si tuvo un acercamiento hacia la lectura. ¿Quiénes fortalecieron ese acercamiento a la lectura? ¿En qué momentos? ¿En qué espacios? Hablando desde el contexto familiar. Si escuchaba leer a alguien, si había observado en casa a un familiar cercano con libros, si le habían platicado un cuento, si había escrito un texto, ¿qué había hecho con esa lectura? Después de ese aspecto familiar, viene otro aspecto que es el aspecto escolar. ¿Quiénes de tus maestros recuerdas que te ayudaron o con gusto y agrado hacia la lectura? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Con qué estrategias trabajaba? ¿Qué actividades proponía? ¿Cómo evaluaba esa lectura? ¿En qué tiempos? ¿Con qué espacios? ¿Y cómo es que esa lectura iba a compartirse en otro determinado contexto? Después de ese aspecto educativo viene el aspecto personal, en donde se cierra la encuesta o el pequeño cuestionario, con la pregunta interrogante: ¿actualmente te gusta leer? ¿Qué tipo de textos lees y por qué motivos? ¿Con qué intenciones? ¿Y hacia dónde enfocas tu lectura? ¿Qué esperas en este momento de tu docente de español
que te pueda ofrecer para fortalecer, para iniciar o para acrecentar esa autonomía de lectura. Obviamente este cierre personal ya tiene que ver más con hacer la selección de los estudiantes y de la subclasificación que yo les venía mencionando. Es decir, clasificar a mis estudiantes entre los que van en la iniciación hacia el texto, hacia la lectura. Un segundo grupo que tiene que ver con los que se debe de fortalecer y un tercer grupo con los que hay que acrecentar esa autonomía literaria que ya tienen, esa autonomía hacia la lectura. Y es así como cierro la parte escrita, ya con números cuantitativos. Y ahora bien, viene una parte cualitativa, donde a partir ya del cuestionario, ya llamo de manera personal al estudiante y voy haciendo un análisis más preciso, uno por uno, sobre estos tres subcampos, el ámbito familiar, escolar y personal, para poderle preguntar de manera directa al estudiante, ¿cómo yo como docente voy a poderte ayudar para acrecentar esa iniciación que tú ya tienes hacia la lectura? Y es desde ahí donde surgen ya el diseño de las secuencias didácticas y de las sesiones de clases de lengua materna para darle atención a estos estudiantes, dependiendo ya el diagnóstico. Es como cierro mi participación hacia esta pregunta. Gracias. Ok, gracias, doctora. Bien, pasamos a otra interrogante de Valca Contreras. Dice, compañeras, ¿cómo ha cambiado en esta pandemia la enseñanza de la lectura y su comprensión? Bien, quisiera tomar la palabra. Si me dan. Adelante. Bueno, recordamos que cuando los alumnos estaban en las aulas, era un poco difícil que los alumnos se interesaran y comprendieran un texto, o sea, se interesaran por realmente descifrar ese texto y comprenderlo. Bien, ahora en tiempos de pandemia creo que es un poco más difícil que los alumnos se interesen por leer y por comprender realmente. Las nuevas estrategias que quizás se puedan utilizar es, bueno, con el uso de las tecnologías, colocar un texto más llamativo para el alumno, con animaciones, con imágenes, quizá con sonido, con diálogos en sonido, y de esta manera creo que sería más llamativo para el alumno. Entonces, ahí podría ser una nueva forma y una buena estrategia. Gracias. Okay, gracias, Rosario. Bueno, aquí está otra pregunta que me parece que ya la pudo haber contestado Rosario. Dice, ¿qué nuevas estrategias implementar? O sea, en esta situación de pandemia, ¿cuáles serían esas nuevas estrategias que serían válido implementar para la lectura? ¿Alguna panelista que nos quiera apoyar con esta respuesta? Bueno, yo siento, como decía mi compañera, que ahorita que estamos en este tiempo de confinamiento, podemos, no tenemos como ese pretexto de yo no tengo tiempo de leer, tenemos el tiempo del mundo para poder tomar un libro de cualquier tema, más de nuestro interés, y empezar a leer y tratar de empezar a comprender. Bueno, alguna estrategia que puede servir sería realizarte preguntas a ti mismo sobre antes de leer el libro, o sea, como preguntas previas al libro. Después de leerlas o al tiempo de estar leyendo, ir contestándolas o ir anotando tus ideas en algún cuaderno o en algún diario y después comenzar a compartir con las demás personas. Ahorita tenemos todo el tiempo, por así decirlo, para compartir nuestras ideas sobre texto que leemos con otras personas. Tenemos los medios y todas las más ahorita es como nos estamos comunicando de manera virtual y sabemos que las redes sociales nos ayudan mucho en esto, entonces compartir lo que leemos creo que puede hacer que gente
ajena a nosotros de sus opiniones y podemos ir mejorando en el proceso de comprensión. Muchas gracias, Bere. Buenas Le doy tardes, lectura maestra. a la interrogante. Sí, perdón, adelante. Habla la maestra Eva. ¿Puedo complementar alguna de las estrategias que mencionó Bere? Sí, maestra Eva, la escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Miren, me gustaría agregar, por ejemplo, que se puede utilizar lo que es el cuentacuentos. Lo pueden hacer pues por algún medio, ya sea Facebook Live, YouTube. Creo que es algo que pues siempre llama mucho la atención. De igual forma, estamos trabajando, por ejemplo, con algunos colegas un café literario. Nos reunimos todos los martes a las 9 de la noche y cada semana leemos un capítulo. Entonces, bien como lo mencionaban, creo que las tecnologías nos ayudan mucho y es ameno porque es bonito juntarse y platicar sobre temas que nos gustan, ir aprendiendo a pesar de la distancia y a pesar de los momentos que estamos viviendo de pandemia. Pero bueno, ahí hay pues dos posibilidades, el café literario y el cuentacuentos. Gracias, maestra. Gracias, maestra Eva. La maestra Eva Montserrat Cuevas Rodríguez es parte del cuerpo académico de la Escuela Normal de Sultepec. Gracias, maestra. Bien, doy lectura al planteamiento de Gabriel Juan Fonseca Rodríguez. Dice, leer es interpretarse a uno mismo. ¿Cómo puedo entender la forma en que se leen mis alumnos en sus propias lecturas? Aquí me gustaría tomar la palabra, maestra, por favor. Adelante, doctora. Quiero comentarlo desde la experiencia en grupos de clase. ¿Cómo interpretar, maestro? Es esa sensibilización personal. Es decir, si yo observo que mi estudiante tiene el gusto y el interés por la lectura, le voy a ir acrecentando ese hábito lector y voy a ir interpretando sus gestos, sus expresiones, su selección de tipo de texto tanto oral o como escrito o virtual. En este caso hablábamos de que estamos formándonos en una nueva estrategia actualmente por la pandemia. Y eso va a ir acrecentando lo que es la parte del reconocimiento hacia sí mismo. Con ello no digo que yo no soy el eje como docente de acrecentar la parte de la lectura, sino que voy a ser ese ente que voy a observar en él ese sentimiento emotivo que tiene hacia el acercamiento y hacia la lectura o hacia ese fortalecimiento. Y obviamente va a ser un eje fundamental para mí como maestro, ayudarle mediante estrategias para que él pueda encontrar su interior como lector. Ok. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, doy lectura a otra interrogante de Aranza Díaz. ¿Cómo aplicar los recursos, bibliográficos para la enseñanza de otras asignaturas y la producción de textos? ¿Me podría permitir, maestra? Sí, adelante. ¿Gusta que le repita la pregunta o está bien así? Está bien, es que aquí es muy importante. Okay. Quiero comentar un proyecto didáctico que hay en español en lengua materna donde se habla de esta parte. Es la transversalidad que se tiene con ciencias, énfasis en física. Hay una práctica social del lenguaje que dice elaborar reportes de investigación de un tema de ciencias donde el estudiante aprenda a hacer la redacción del mismo. Es decir, que nosotros como docentes diseñemos una secuencia donde llevemos a los estudiantes a la asignatura de física y ellos determinen o seleccionan un experimento
Cuando ya hayan seleccionado ese experimento, ellos van a redactar los pasos de cómo realizarlo. Realizando el experimento van a describir qué observaron, qué encontraron, qué resultados les dio y van a generar conclusiones. Cierran con una serie de referencias bibliográficas y ya integraron lo que es la producción del texto escrito, que es un reporte de un experimento de ciencias. Ya ellos determinan el nombre porque vienen ya obviamente preseleccionado en la asignatura del mismo. Hacen una revisión al texto escrito, hacen una corrección. Ya les mencionaba yo que es muy importante trabajar la revisión y corrección entre pares, es decir, estudiante-estudiante, estudiante-equipos, equipos docente, docente-alumno, y hago esas devoluciones. Pero esas devoluciones al texto escrito y también a lo que tiene que ver con la lectura del reporte, perdón, del experimento que hayan hecho o lo que tenga que ver con la lectura. Se cierra ya. Esta práctica social del lenguaje cierra con un producto escrito que dice el reporte del experimento de ciencias. Y es así como podemos hacer ese entrelazar aunado al referente bibliográfico que menciona el estudiante y la enseñanza con otras asignaturas, por mencionar un ejemplo. Reitero, esta práctica social del lenguaje se trabaja en educación secundaria. Gracias, doctora. Gracias, maestra. Maestra Eva. Gabriel Álvarez. Maestra Mireya. ¿Sí? Maestra Mireya, ¿podría participar? Sí, Dulce Rosario. Claro, te escuchamos. Bien. ¿Cómo aplicar los recursos bibliográficos para la enseñanza de otras asignaturas y la producción de textos? Creo que las asignaturas que lleva un estudiante en el nivel donde esté, todas se complementan, todas tienen relación. Y entonces, bueno, quizá el alumno ahí podría, quizás se guía más o le gusta más una asignatura. Entonces, es también tarea del maestro darle la oportunidad de que él elija el tema que quiera. Bueno, en el caso de una producción de un texto, quizá, bueno, si estamos en español, podría decirles, ¿qué tema de ciencias te gusta? No, pues a mí me gusta este. Ah, bueno, entonces de ese puedes redactar, de ese puedes hacer tu texto. O sea, lo que quiero decir es que todas las materias se complementan y el alumno tiene la libertad ahí de elegir de qué materia hablar. Bueno, más bien en un texto escrito, de qué materia hablar, de qué tema, y pues es esa libertad de que escriba de lo que quiera, de las demás, haciendo uso de las demás asignaturas que llevan el curso. Gracias. Ok, gracias a ti, Dulce Rosario. Bien, pasamos con Gabriela Álvarez. Ella nos comenta que se ha dado cuenta que durante mucho tiempo lo importante en la lectura era leer rápido. Ajá, y que actualmente, desafortunadamente, en ocasiones todavía se tiene esa idea de que leer bien es leer rápido. Entonces ella pregunta, ¿cómo cambiar en la mente del estudiante que lo importante es comprender, no la rapidez? Maestra, quisiera tomar la palabra. Adelante. Esto que menciona esta persona es cierto. Yo recuerdo que cuando iba en secundaria y la maestra nos tomaba muestra de la lectura, a mí lo que me importaba era llegar lo más lejos posible en la lectura que nos ponía a leer, para que yo obtuviera un alto nivel de lectura. Aunque no comprendiera nada, para mí lo importante era llegar hasta el final de la hoja. Es cierto, yo lo he vivido. ¿Y cómo podríamos cambiar en la mente del estudiante? Pues con el paso del tiempo, en el transcurso de la preparatoria y hasta este momento, me he dado cuenta que no solamente es leer por leer o leer rápido, acabar el texto rápido. El alumno se da cuenta por sí mismo, y creo que si es un alumno consciente y que realmente le importa su estudio, se va a dar cuenta que para hacer el esquema más básico, o el esquema más simple o el más fácil, necesita comprender, porque en un esquema necesita colocar las ideas principales, conectores, secundarias y ejemplos quizá. Entonces, en el texto tiene que identificar esas partes
de a fuerzas, por decirlo así. Entonces yo creo que durante todo el proceso, hasta este nivel, es necesario que comprenda, y creo que él mismo se va a ir dando cuenta. Y si no se da cuenta, bueno, otra manera podría ser colocarle ejercicios, pues, una lectura y un cuestionamiento para ver si realmente encontró el sentido del texto y comprendió. Gracias. Gracias, Rosario. Tenemos una pregunta más. Es docente en formación de ciencias en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Aranza Díaz. Dice, ¿qué recursos tecnológicos o digitales se pueden implementar para desarrollar la lectura y la escritura en modo presencial y a distancia? Maestra, quisiera tomar la palabra, por favor. Doctora, adelante. Bien, gracias. Aquí quiero hacer mención sobre el Programa Nacional de Lectura que tenemos en las escuelas normales y que da apertura a invitar a todos los estudiantes de las licenciaturas independientemente del perfil que nos corresponda. La DGESPE tiene a bien abierto la plataforma que estamos trabajando para acrecentar la lectura en nuestras escuelas normales. Pueden bien consultarla ahí. Les vuelvo a reiterar, no tiene ningún límite por ser de especialidad, sino al contrario, encontrarán espacios virtuales, digitales, sugerencias de libros, autores, en fin, una página y plataforma que está abierta de acceso para todos los normalistas. Y también para educación básica y educación media superior, en la Secretaría de Educación Pública está abierto nuestro nivel educativo. Aparecen los 4 niveles: preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, donde por pequeñas pestañitas también vienen los apartados para el trabajo de los programas de lectura que se están trabajando dependiendo los niveles. Ahí se reitera libros y acervos para acercamiento a nuestros estudiantes, para la atención a docentes y una lectura recreativa, es decir, que aborda con lo que les venía diciendo, bibliotecas de aula, bibliotecas escolares y acervos acordes a la edad del estudiante o de la niñez de nuestro país. Entonces, dejamos abierta esa invitación para los acervos virtuales y digitales, la DGESPE y la Secretaría de Educación Pública para los niveles básico y media superior. Gracias, doctora. Bien, estamos a unos minutos de finalizar con esta segunda ronda de planteamientos de interrogantes. Esperamos que alguien más nos haga llegar alguna pregunta. Me voy a permitir plantearles el siguiente cuestionamiento a las panelistas. ¿Cuál sería el punto de partida de la lectura como medio para interpretar y significar la realidad? Maestra, quisiera tomar la palabra. Sí, Rosario, te escuchamos. Bien, creo que el punto de partida es desde que el alumno conoce más allá de lo que solamente tiene a su alrededor, lo que tiene a su alcance. Desde que él conoce nuevos horizontes, nuevas ideologías, nuevos autores, nuevos pensamientos, es cuando él se da cuenta de lo que hay más allá y lo que abarca su realidad. Es decir, se va dando cuenta de que hay más cosas de las que solamente él conoce o las que tiene a su alcance, y es ahí como se da cuenta de lo que le rodea y se da cuenta, pues, con ello de la realidad. Pues sí, yo creo que así, cuando se involucra con algo más, con medios que le permitan involucrarse con realidades de otros espacios, pues. Gracias. Ok, gracias.
una pregunta más que voy a plantearles. ¿Por qué la discusión de un texto debe ser algo necesario para el trabajo escolar? Profe, quisiera tomar la palabra. Berenice, Sí. ¿te escuchamos? Bueno, yo opino que la discusión de un texto después de leerlo es indispensable porque podemos encontrar otras perspectivas sobre ese texto de otra persona que ya lo haya leído. Entonces es ahí donde se empieza como a formar un nuevo conocimiento o una nueva idea. Tal vez yo comprendí de una manera, pero mi compañera comprendió de otra. Ella rescató puntos importantes que yo no alcancé a percibir o yo rescaté puntos que ella no alcanzó a percibir. Entonces siento que se complementa y es cuando se forma un nuevo conocimiento. Tienes otra perspectiva que tal vez no viste antes en el texto o dejaste pasar algo muy importante y la discusión con otras personas o con tus profesores te ayuda como a comprender de mejor manera lo que creo yo y lo que a mí me ha funcionado en mi formación. Gracias, Bere. Ya para finalizar, les hago un siguiente planteamiento. ¿Por qué la lectura supone una actividad metacognitiva? Maestra, quiero tomar la palabra aquí, por favor. Les hablaba yo de Adelante, diagnosticar la doctora. lectura y de ese diagnóstico de la lectura del proceso lector. Este proceso lector incluye esos procesos metacognitivos que usted menciona, es decir, analizo el texto y sintetizo lo que tengo a mi alcance. Lo interpreto, es decir, hago esa interacción entre el texto escrito y yo lector. Y también hago otra triangulación con el significado o la intención con que fue redactado y que el escritor tiene un fin en mí como lector. Cuando yo hago esa triangulación, lector, escritor, texto, ya puedo interpretar el significado del mismo. Paso a una siguiente etapa que es la reflexión. Hablaba yo de la reflexión crítica, es decir, de desmenuzar el texto y hacer argumentos, posiciones que tengan que ver con estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, fortalece mis saberes previos, reitera un conocimiento nuevo, o bien va a acrecentar lo que yo ya sabía. Tras esa reflexión crítica, puedo hacer una reconstrucción del mismo texto o una retransformación, es decir, revaloración. Se le llama a la última etapa del proceso una valoración, donde yo, lector, voy a poder compartir a alguien más el texto o bien cerrarlo y guardarlo. Dice Daniel Pennac que podemos cerrar las páginas del libro, entonces podemos volverlo a releer después cuando yo tenga otro momento y otro gusto por el mismo. Y se vuelve a regresar el proceso lector. Estas habilidades de sistematizar, de jerarquizar, de organizar, de seleccionar, de investigar, de recordar y de evaluar el mismo texto, nos va a volver a llevar a ese círculo de reconstrucción, a ese regresar otra vez al texto. Y es ahí donde llevamos esos procesos cognitivos de los que se hace la interrogante. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, pues cerramos esta ronda de preguntas. Quiero agradecerles, Bere, Dulce, gracias, doctora Anet, por compartir cuestiones tan importantes en este ámbito de la lectura. Por supuesto, también les agradecemos a las personas que tuvieron a bien escucharnos esta tarde y hacernos llegar sus interrogantes. Les agradecemos por acompañarnos en este momento. Bien, ahora quiero dar la participación al profesor Elmar Solano Lascuaga, director de esta institución, quien dará entrega de reconocimientos a nuestras panelistas. Adelante, maestro. Gracias, maestra Mireya. Pues quiero compartirles que en este momento es grato poder visualizar, poder leer y poder escuchar
a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, pero también recibir en esta sala de reuniones a compañeros maestros, a estudiantes en formación de las escuelas normales hermanas del Estado de México, de la Escuela Normal número 1 de Toluca, de la número 1 de Nesa, de la número 2 también de Nesa, la de Cuautitlán Izcalli, por supuesto de la normal de Jilotepec. Y seguramente se me escapará alguna más, pero para la Escuela Normal de Sultepec, tenerles aquí entre nosotros cuenta mucho. De verdad que nos sentimos apoyados, fortalecidos con su presencia. De la misma manera, nos sentimos respaldados. De la misma manera, nos sentimos respaldados por la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, que detrás de todas estas actividades siempre ha estado presente con el liderazgo y con la gestión de vida. Y por supuesto, de la Dirección de Fortalecimiento Académico, que son personas muy cercanas a nosotros, que a través de las diferentes formas de comunicación se han preocupado por difundir la cultura de las escuelas normales. Asimismo, agradecemos la participación de la Subdirección de Educación Normal a cargo del maestro Marco Antonio Trujillo Martínez por todo el apoyo y respaldo en estas actividades. Asimismo, también agradezco a mis compañeros maestros que los veo presentes aquí, atentos, escuchando. De verdad, compañeros, gracias. Son formas nuevas de interactuar y de compartir con otros colegas de otras instituciones. Me voy a permitir, si ustedes me lo permiten, dar paso a la entrega de reconocimientos. Yo decía hace un momento, un poco diferente a lo que estamos ya acostumbrados, pero quiero reconocer el trabajo de los compañeros que hoy tuvieron a bien participar. Bien, pues ojalá ya se esté proyectando la pantalla y si no, mientras sucede esto, quiero reconocer el trabajo de los panelistas, del moderador que ustedes pudieron escuchar de la siguiente manera. La Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional a través de la Dirección de Fortalecimiento Académico otorga el presente reconocimiento a la doctora Anet Lucía Hernández Roque por haber participado en el panel Las prácticas de lectura en la escuela secundaria, dirigido a alumnos y profesores de las escuelas normales del Estado de México y al público en general, en el marco de las actividades para conmemorar el 138 aniversario del normalismo mexiquense. Firma la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán. Asimismo, reconocemos de manera muy especial el trabajo de la docente en formación Berenice Cruz Rodríguez por haber participado en este panel también denominado Las prácticas de lectura en la escuela secundaria, dirigido a este público selecto. De la misma manera, a la docente en formación Dulce Rosario Ramírez de Santiago, por su participación como panelista en este panel que todos hemos escuchado y en el que hemos participado. Y no podría faltar también el reconocimiento muy especial para quien fue dirigiendo el panel en la interacción entre panelistas y público. Me refiero a la maestra Mireya López Flores por su papel de moderador en este panel. Hay seguramente muchas formas de agradecer, pero me parece que la más importante es la que guarda un significado. Y para nosotros, los docentes, estudiantes, directivos y personal académico de la escuela, el haber estado en esta reunión con ustedes y que seguramente muchos estuvieron ya en la primera, porque ya estoy viendo también nombres conocidos, pues significa que contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros.
Estamos muy agradecidos por el tiempo, por la espera y por el esfuerzo de llegar hasta el final de este panel. Muchas gracias y los dejo. Que tengan una bonita tarde. Dejo en uso de la palabra a la maestra Mireya. Muchas gracias, maestro Elmar. Bien, pues hemos llegado al final de este panel, así que de manera muy especial, quiero agradecer y reconocer el compromiso de nuestras autoridades educativas estatales que año con año muestran al brindar los espacios y sobre todo en este momento, los medios para conmemorar el aniversario 138 del normalismo en el Estado de México. Muchas gracias. Agradezco también a Berenice y Dulce Rosario, profesoras en formación de esta institución, y por supuesto a la doctora Anet Lucía Hernández Roque por compartir sus experiencias y parte de su investigación con nosotros. Gracias a todos por su colaboración para que este panel pudiera desarrollarse. A todos los docentes de esta Escuela Normal de Sultepec por formar un gran equipo de trabajo, no solo hoy, sino cada día. Gracias, maestro Elmar Solano Lascuaga, director de esta institución, por la actitud de liderazgo y compromiso que lo caracteriza. Muchas gracias. Le agradezco a todo el público por darnos la oportunidad de interactuar esta tarde con ustedes en este tema tan importante, la lectura. Bien, los dejo con una frase corta pero realmente interesante. Cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Muchas gracias, excelente tarde.